La Biblia, como su nombre lo indica, es una colección de libros. Por tanto, entonces pudiéramos dividir la Biblia en libros. Y pues como todos los libros, cada uno de los libros contenidos en la Biblia se dividen en capítulos. Y para facilitar el identificar algún versículo en especial, alguna oración, alguna frase específica dentro de ese mar de información, de ese mar de texto, pues que es la Biblia completa, se dividió cada capítulo en versículos. De esta forma se facilita, como dije, el encontrarlos. Y un dato curioso es conocer que el versículo más pequeño de toda la Biblia, en algunas versiones tiene 3 palabras y en otras versiones de la Biblia en español tiene tan solo 2 palabras. Y este versículo al que nos referimos es Juan 11:35. Y en la más socorrida, o por lo menos en la que a mí más me gusta, pues dice: y Jesús lloró. En otras versiones dice: y lloró Jesús. Sigue teniendo 3 palabras, pero como dije, hay otras en donde solo tiene 2 y dicen: Jesús lloró. Y podemos pensar, Jesús lloró. Se nos hace extraño pensar que Jesús hubiera llorado, pues es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, y sin embargo Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. Y si leemos desde el versículo número 1, pues vamos a encontrar cómo nos narra que en Betania había un gran amigo de Jesús que estaba muy enfermo, y no solo el amigo pues lo necesitaba, sino que sus hermanas, las hermanas de aquel hombre llamado Lázaro, María y Marta, lo mandaron llamar, le mandaron hablar para que fuera a ver a Lázaro, porque sabían de lo que podía Jesús hacer con un enfermo. Amaban a su hermano, estaban muy preocupadas por él, y entonces mandaron avisar a Jesús que fuera a verlo. Cuando Jesús se entera, cuando le dan aquel aviso, dice: esto no terminará en muerte. Esto que está sucediendo será para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado. Estaba diciendo, esta muerte o esto que está sucediendo será conocido por muchos. Conocido por muchos, y le darán gloria a Dios, y a mí, que soy su hijo, también seré glorificado por esto, en la historia, por la historia. Y entonces se queda 2 días más ahí donde está, y después de que pasan 2 días, entonces le dice a sus discípulos que van a regresar a Judea, había decidido ya ir a ver a Lázaro, a aquel amigo enfermo. Cuando llega a Betania, aquella ciudad en donde estaba su amigo Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María, ya tenía Lázaro 4 días muerto. Y cuando se enteran las hermanas que va llegando Jesús, que va llegando el Maestro, Marta sale a su encuentro y le dice: Lázaro ya está muerto. Si hubieras estado aquí, si hubieras estado en la casa, él no hubiera muerto. Cuando en nuestra casa hay un muerto, cuando en nuestra casa hay alguien que vive en pecado, que está muerto, cuando hay alguien que pues las drogas, los vicios o las drogas económicas también nos tienen ya sin vida, cuando las preocupaciones, los conflictos sentimentales nos tienen
pues al borde de la muerte, porque nuestro corazón duele tanto por aquel sufrimiento sentimental, aquel problema del corazón, nos duele tanto que pues no vivimos. Hemos cometido alguna falla, algún error, que ahora nos tiene ya alejados de la familia, de los hijos. Tiene nuestro problema, nuestro matrimonio ya al borde del quiebre, o quizá ya está muerto, o ya se considera que ya está muerto. Cuando tenemos algo ya muerto en nuestra casa, algún hermano, alguna hermana, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que nada más no cambia, no se convierte, y lo vemos ya muerto en vida, y vemos cómo sufre. Y entonces cuando le hablamos a Jesús, y cuando vemos que va llegando a nuestra casa, al fin está atendiendo nuestros ruegos, y le decimos a Jesús, como Marta le dijo: si hubieras estado en esta casa, Jesús, no hubiera muerto. Jesús no le contestó, pero seguramente la volteó y le vio, y si hubiera sido un hombre muy actual, le hubiera dicho: exacto, exacto, Marta, ese es el punto. Tienen un muerto en casa, porque yo no estaba en ella, porque yo no estaba en esta casa. Y va a Marta y le habla a María. María se había quedado en la casa. Y va Marta y le dice: María, Jesús te manda llamar. Tuve una plática con él y le dije que ya Lázaro estaba muerto. Y Jesús me dijo que el que cree en él no morirá, sino que vivirá. Y yo le dije que él tenía poder para hacer eso, para poder revivirlo, porque él me preguntó que si yo creía eso, que si creíamos en él y que creíamos que él podía revivir y darle la vida de nuevo a Lázaro. Y yo le dije que sí, que porque él era el Cristo, él era el Hijo de Dios, el que estábamos esperando. Y me dijo: efectivamente, el que muera vivirá si creyó en mí, y los que viven si creen en mí no morirán. Y yo le dije que creía en eso, y él me mandó llamarte. Y entonces va María, ¿y qué creen que le dice María en cuanto lo ve? Se arroja a sus pies. ¿Y qué creen que le dice María? Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y luego Jesús le dijo, hizo otra vez así: se lo acabo de decir a Marta. Exacto, ese es el punto. Si yo estoy en alguna casa, no va a morir nadie. Nadie morirá. Y el que muera, yo le devolveré la vida, porque yo soy la vida. Y si yo estoy en alguna casa, entonces ahí nadie morirá. Y si yo estoy en una casa, quiere decir que en esa casa creen en mí, creen en mi poder, creen que yo soy el Hijo de Dios y soy el enviado y soy el Mesías en esa casa. Si en alguna casa creen en mí y me tienen en su lugar, entonces no habrá este tipo de muertos. Se lo había dicho Marta: maestro, si hubieras estado en esta casa, Lázaro no hubiera muerto. Y María se lo repite: maestro, si hubieras estado en la casa, Lázaro no hubiera muerto. Pues sí, exactamente. Por eso hay muertos en vida en algunas casas, porque no está Jesús en ella. Y cuando llega Jesús al fin a ayudar, y que vemos que va a empezar a actuar, y le decimos: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi padre, mi hermana, mi esposa, mi esposo, no hubiera muerto el amor, no hubiera muerto la alegría en esta casa, no hubiera muerto la amistad entre los amigos, no hubiera muerto la fidelidad, no hubiera muerto el deseo de servir entre unos y otros, no hubiera muerto ese anhelo por servir dentro de la iglesia, en las comunidades. En nuestra parroquia están pasando muchas cosas muy raras, Señor. En nuestra diócesis también, Señor. En nuestro país están pasando muchas cosas que no debieran estar sucediendo.
En nuestro mundo que nos ha tocado vivir, estamos espantados de todo lo que estamos viendo, Señor mío. Y dice Jesús, ese es el punto, exacto, ese es el punto. Les dijeron Marta y María, es que Señor, si hubieras estado aquí en la casa, mi hermano no hubiera muerto. Pues sí, tienes razón, pero no estaba. Y entonces Jesús les pregunta, ¿en dónde lo tienen? Y Jesús, viendo cómo sufrían, cómo les dolía, cómo veía el Señor que demostraban con llanto, con gritos, no solo Marta y María, sino todos los judíos que habían ido a consolarlas, porque no estaban solas, habían ido de muchas partes a consolar a aquellas hermanas. Lázaro entonces era un hombre querido y habían ido a su casa a consolarlas, a estar con ellas. Todos lloraban, todos estaban tristes porque pensaban, pues el maestro ya llegó, pero es demasiado tarde, Lázaro ya tiene 4 días muerto, ¿qué va a poder hacer por él? Y en el versículo 34, Él les dice, ¿dónde lo tienen? Vamos a verlo. Y entonces ahí, viendo precisamente aquella actitud, aquel sufrimiento del doliente, viendo las lágrimas, el llanto de Marta, de María y de todas las mujeres y hombres que las acompañaban, ahí fue donde Jesús se enterneció, donde Jesús se sintió conmovido, le dolió el sufrimiento del doliente. Y es en ese momento cuando se llega al versículo 35 y dice, y Jesús lloró. Pudiéramos pensar que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, sin embargo no fue por eso, puesto que él ya sabía que lo iba a revivir, que aquella muerte, como había dicho, no iba a terminar en muerte realmente, porque lo que iba a suceder, el prodigio que iban a ver, el milagro que se iba a realizar, iba a ser para gloria de Dios, y por eso se tardó, para que fueran 4 días y que no quedara duda de que estaba muerto. Entonces Jesús lloró por el dolor del que había sentido la pérdida. Y por eso sabemos entonces que Jesús se conduele de nosotros y que Jesús efectivamente nos escucha y se pone triste con nuestro dolor cuando alguien de nuestra casa fallece, cuando un familiar fallece. Por eso nosotros debemos condolernos con el que ha tenido una pérdida. Y si el mismo Jesús lloró cuando vio el dolor, el llanto de aquellos hombres y mujeres, Él no les llamó la atención, al contrario, se conmovió con su dolor. Y entonces sí se vale llorar. Sí se vale llorar porque el que ha muerto, porque lo vamos a extrañar su presencia, su voz, sus palabras, sus abrazos. Sí se vale entonces llorar por el muerto. El mismo Jesús se conduele de nosotros porque, acuérdense, se condolió de todos aquellos, de Marta, de María y de los que habían ido a consolarlos. Jesús lloró entonces no por la muerte de Lázaro, porque al final de cuentas aquella historia iba a tener un final feliz. Era una familia que creía en Él y le habían dicho que sí creían que Él podía hacer el milagro. Ellos lo habían llamado cuando Lázaro aún vivía, porque sabían que Jesús lo podía sanar. Pero aún estando muerto, cuando Jesús le dice a Marta, ¿tú crees que yo puedo revivirlo? ¿Tú crees que yo puedo darle la vida aunque esté muerto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Marta y María sabían que lo podía sanar. No llegó, Lázaro murió, pero aún así sabían que le podía revivir. Si alguien podía hacer ese prodigio, era Él. Y le habían dicho, sí, Señor, creo,
tú puedes hacerlo, tú puedes darle la vida, tú puedes devolver a mi papá la salud, tú puedes devolver a mi mamá la salud, tú puedes devolver a mi hijo esa salud que necesita, esa libertad de las drogas, esa libertad de esos amigos con los que ha caído y que lo han alejado de ti. Tú puedes, Señor, devolverme a mi esposa, tú puedes, Señor, devolverme a mi esposo. Yo lo quiero vivo de nuevo. Mi esposo, mi esposa ahora están muertos. Está muerto ahora, pero yo creo que tú puedes devolvérmelo. Tiene muerto 4 días, que igual pueden ser 4 meses, 4 años, 4 décadas. Tiene 4 décadas muerto. Pero tú puedes, Señor, tú puedes, Jesús, porque ahora ya estás en la casa y me preguntas, ¿crees que yo puedo hacer ese milagro? Y yo te digo, sí, sí puedes, Señor, porque tú eres el Cristo. Jesús se conmueve de nuestras lágrimas, de nuestro llanto, de nuestra necesidad y quiere hacer el milagro y nos pregunta hoy, si tú tienes un muerto en casa, te pregunta hoy, tú quizá me reclamas que permití todo esto, que me tardé 4 días en venir, pero ¿crees que yo puedo devolverte a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, aquello que está muerto en tu casa? ¿Crees que yo lo puedo revivir? Contéstale al Señor esta pregunta tan sencilla, contéstasela de corazón y ponle ese muerto, esa situación muerta, eso que necesitas que sea revivido, pónselo en sus manos y dile, Señor, tú puedes. Es casi imposible, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Qué más imposible hay que algo que está muerto reviva? Y sin embargo tú dile, yo creo que tú sí puedes, Señor. Lo pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. Amén. Pues con el favor de Dios, gozaremos también de ese final feliz. Ahora ya con Jesús en nuestra casa, ya vino y ya le dijimos que sí creemos que puede. Pues en esa casa, en esa historia hubo un final feliz. Lázaro se levantó del sepulcro y salió de aquella tumba, salió vivo, aún con los vendajes de muerto. Caminó un rato así medio atontado porque había estado 4 días muerto y sus piernas no funcionaban desde hacía 4 días, pero salió y pudo seguir con su vida. Sus hermanas, imagínense el contento lo que sintieron y lo que vieron aquellos hombres que vieron el milagro, aquellos judíos, aquellos que fueron a consolar, aquellos que han visto tu situación, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que te han escuchado platicar todo lo que has batallado con esa situación y ahora se van a dar cuenta, van a ver todos que aquello volvió a la vida, que recuperaste lo que habías perdido, al ser querido que habías perdido, e incluso quizá puede ser tu misma fe. Quizá estamos hablando de que tu fe es la que está muerta, que tu amor es el que está muerto, tu cariño, tus sentimientos, tu fortaleza, tu salud es la que está muerta. Y entonces muchos verán ahora, así como aquellos que fueron a consolarla y que estaban llorando y que convirtió Jesús su llanto en risas, en alegría y en asombro. Les tocó ver el milagro. Que muchos vean entonces también tu milagro con el favor de Dios. Bendiciones.